Mis amados, bienvenidos, bienvenidas a tu programa del canal AD Séptimo. Quiero enviar un gran abrazo a todos nuestros amigos y también a nuestras amigas, hermanos y hermanas que se han suscrito últimamente a nuestro canal. Bienvenidas y bienvenidos. Y también un gran abrazo a nuestros hermanos que tienen tiempo suscritos a nuestro canal. Les envío un gran abrazo también. Vamos hoy a estudiar la parábola de la viña, que está referida allí en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Vamos a reflexionar sobre eso en este día. Vamos a orar, amados, para pedir la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Bendito Consolador, gracias te damos nuevamente por concedernos esta oportunidad de abrir las Escrituras que tú inspiraste para nuestra instrucción, Señor. Capacítanos y coloca en nuestros corazones el deseo de aplicar el conocimiento en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar allí en el libro de Isaías, el capítulo 5, los versículos del 1 al 7. Hay allí un cantar que eleva el profeta Isaías, haciéndose eco de la novia del Cordero. Sí, hoy no vamos a hablar de la novia del Cordero, pero hacemos ese paréntesis allí acerca de este cantar. El versículo 1 nos dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Verdad? Ahora cantaré por mi amado. ¿Quién será esta persona que está hablando? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Entonces tenemos una persona que le está cantando a su amado. Tenemos al amado y tenemos una viña. Interesante. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21, nos dice que la novia del amado es la nueva Jerusalén. Sí, la novia del amado es la nueva Jerusalén. Entonces la nueva Jerusalén le está cantando a su amado. ¿Quién es el amado? Cristo es el amado. El Verbo encarnado es el amado. Sí. ¿Y la viña quién será, mis amados? La viña es el pueblo de Dios. La viña es la iglesia de Cristo. Así es. Entonces nos sigue diciendo este cantar: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que esa viña diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de todo Judá, juzgad entre mi viña y yo. Dice, ahora es el amado el que está hablando. Vecinos de Jerusalén, varones de todo Judá, juzgad entre mi viña y yo. Vamos a juzgar entre ustedes y yo. Dice Cristo, dice el amado, vamos a juzgarnos. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será poblada, ni podada, ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, en este versículo 7 se nos está confirmando lo que decimos o dijimos hace un momento. La casa de Israel, la iglesia de Jehová en la antigüedad, es la viña. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Toda la casa de Israel, el pueblo de Israel, era la iglesia de Jehová Dios en el tiempo antiguo. Creada esa iglesia para que fuese instrumento de Jehová para atraer a los pueblos paganos hacia sí, para convertir a los ciudadanos de los pueblos paganos hacia sí. Para eso fue creado ese pueblo, esa iglesia. Pero esa iglesia, mis amados, no cumplió con el objetivo para el cual fue creada. Porque el versículo 7 nos lo confirma. Dice, esperaba juicio. Esperaba que en ese pueblo hubiese justicia. Hubiese obras justas. Sí. Esperaba Jehová que todos los habitantes de su iglesia en la antigüedad fuesen hombres y mujeres santificados, instrumentos suyos para la salvación de los pueblos paganos. Pero no se encontró en ella la justicia de Cristo, no se encontró en ella, sino que se encontró vileza. Sí, y he aquí que por justicia lo que hay es clamor. Sí, los desamparados. Vamos a hablar de los desamparados como aquellas personas que no tienen esperanza de salvación. Esos son los desamparados. Y esta iglesia no cumplió con su cometido de colocar sobre estas almas el bálsamo de Galaad, el bálsamo de la salvación. Por eso es que el Señor la consideró una iglesia vil. Sí. En nuestros días también el Señor tiene una iglesia. En el tiempo del fin. Sí, hay una iglesia. Vamos a ver lo que el espíritu de profecía nos amplía en este sentido. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, mi amado y amada, en el capítulo 23, que lleva por título Un mensaje a la iglesia moderna. Estábamos hablando de la iglesia de la antigüedad y vamos a compararla, o vamos a hacer una comparación entre esa iglesia y la iglesia moderna. En la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Notemos lo siguiente, que Cristo no está culpando de una vez al pueblo, sino que comienza haciendo notar la irresponsabilidad de los labradores. ¿Quiénes eran los labradores, mi amado y amada? Los labradores eran los dirigentes del pueblo. Y vamos a confirmar eso. En la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que al descarriar al pueblo le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación.
¿Quiénes apartaron de Cristo a la nación? Los dirigentes, sacerdotes y magistrados de la nación. Los pastores de la nación apartaron a la nación de Cristo. Por eso es que el Señor nos dice en el espíritu de profecía, Cristo declaró culpables a los labradores, los dirigentes de la iglesia. Vamos a aplicar eso a la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Sí, a lo largo de 2000 años, los dirigentes de la iglesia han cometido el error de conducir al pueblo hacia la apostasía. ¿Y en qué parte de las Escrituras me baso para confirmar o afirmar este caso? Cuando leemos, mis amados, la profecía de las 7 iglesias que están allí en el libro de Apocalipsis, la profecía de las 7 iglesias, encontramos todo ese trayecto de apostasía en la iglesia y cómo nuestro Dios ha tenido que rescatar un remanente de cada una de ellas hasta que llegamos a nuestros días. En la iglesia antigua encontramos todas las veces que el pueblo se fue tras los ídolos por el ejemplo que daban sus reyes, por el ejemplo que daban los sacerdotes. Y digo los sacerdotes escudándome en el libro de Ezequiel, cuando nuestro Dios le dice a Ezequiel, al profeta: mira, hijo del hombre, cómo mi pueblo me restriega su estiércol en mis narices. Y recordamos de cómo los sacerdotes habían puesto en el templo recámaras ocultas para colocar allí a los dioses paganos a fin de venerarles tributo. Y también estaba allí la estatua del celo, el obelisco traído de Babilonia o traído también de Egipto, 2 naciones que les gustaba este tipo de monumento en honor al dios Baal. Entonces Jehová indignado le dice a Ezequiel: mira, hijo de hombre, cómo mi pueblo, cómo mi viña, la que he cercado, por la que me desvivo día tras día, donde cavé un pozo para que tuviesen agua de vida, mi pueblo está tras los dioses paganos y me restriega su infamia, su vileza en mis narices. Sí, amado, eso estaba pasando o había pasado en la iglesia de Jehová Dios en la antigüedad, en la viña de Jehová Dios. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. ¿Cuál era el fruto del terreno? El fruto era santidad, honor, gloria a Jehová. Ese era el fruto que Jehová esperaba de su viña. Pero su viña siempre estaba tras los Baales, tras Astarte, la diosa del cielo. Y se inclinaban a ellos y los adoraban y edificaban en los montes y en los collados altos altares a estos dioses. Recuerdo que en el libro de los Jueces hay una tonada constante que es la apostasía del pueblo, o referente a la apostasía del pueblo. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, el pueblo se alejó de Dios. Esa es una cantata allí constante. Y siempre encontramos a lo largo del libro de los Jueces
la apostasía, el clamor y la liberación. El pueblo caía en apostasía. Después de algunos años clamaba a Jehová y Jehová respondía liberándolos del yugo de los pueblos paganos que los sometían. Sí, estaba siempre el brazo poderoso de Jehová listo para socorrerlos, con la esperanza de que el pueblo nunca más se apartara de sus caminos, nunca más se apartara de su voluntad, con la esperanza de que su pueblo le amara irrestrictamente como él lo amaba. Sí, amado. Cristo desea también lo mismo para nosotros hoy, que la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia moderna, lo ame irrestrictamente, que en sus pensamientos y en sus emociones no haya otro ídolo que le quite su lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro templo, que Él sea el único Dios que mora en nosotros. Eso es lo que desea Cristo. Y el Espíritu Santo batallando constantemente desde afuera hacia adentro, procurando que se alcance ese objetivo. Por eso es que Cristo dice: yo estoy a las puertas y llamo, a las puertas de tu corazón, a las puertas de tu ser, y te llamo constantemente, pero me tienes afuera, no me has permitido entrar a tu vida verdaderamente. El Espíritu Santo también batallando para que Cristo pueda entrar a nuestras vidas, a la iglesia de este tiempo. Nos sigue diciendo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro: los sacerdotes le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación. Sí, fueron ellos los culpables de que la nación siempre estuviese en apostasía. Por ejemplo de ellos. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo, con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. ¿A quiénes se debieron la ruina y el pecado de la nación? Se debió a los dirigentes religiosos. Esto es algo que vemos no solamente en un sector de la cristiandad, amados, esto lo vemos en todos los sectores de la cristiandad. Sí, en todas las denominaciones encontramos dirigentes religiosos que conducen a los feligreses a la ruina espiritual. Sí, enseñándoles doctrinas erróneas, mostrándoles a través de su ejemplo el error. Sí, en todos los sectores de la cristiandad actual. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo, no mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho a su amor y servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria, deseaban apropiarse de los frutos de la viña, teniendo el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. Por eso fue que Jesús, en su vida terrena, en su ministerio sobre la tierra, fue perseguido por los líderes religiosos. Los líderes religiosos le tuvieron celo porque la nación iba tras de Cristo, pero los líderes religiosos querían que la nación fuese detrás de ellos, que los tuviera como que si fuesen los dioses de la nación. Sí,
Y en aquella ocasión en que Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, porque tú tienes que quitar de tu mente esa vanagloria que tiene todo el cuerpo sacerdotal de esta nación. Estás envanecido, Nicodemo, estás enorgullecido, y tu religión no es más que una farsa, porque el espíritu que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, no ha podido hacer mella realmente en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón a la influencia de Rúa, a la influencia del Espíritu Santo, para que puedas aceptar al Hijo de Dios. Estaba diciendo Cristo a Nicodemo en ese momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús le estaba diciendo eso a Nicodemo. Si tú crees en mí, tendrás vida eterna, Nicodemo. Y si todos los sacerdotes y los líderes de la iglesia creen en mí, tendrán vida eterna. Sí, así le decía Jesús al fariseo, al líder Nicodemo. Y es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros hoy día. Ábreme tu corazón, acéptame como tu Salvador, vive dentro de las normas, de las leyes, vive dentro de mi voluntad. Suena muy bonito eso, pero también muy ambiguo cuando decimos, vive dentro de las leyes, vive dentro de mi voluntad. Pero ¿a qué voluntad te estarás refiriendo, Señor? ¿A qué leyes te estarás? Los 10 mandamientos, sí, yo los acepto. Yo acepto los 10 mandamientos. ¿Sabe, mi amado? En pocos días vamos a entrar en una fiesta que celebra todo el mundo occidental. Todos los que se llaman cristianos se van a ver inmersos en esa fiesta. Y me estoy refiriendo al culto idolátrico de la Navidad. En diciembre, en los meses de estas fiestas, nos olvidamos totalmente de la ley de Jehová. Sí, porque nos olvidamos que hay 2 mandamientos que antagonizan con este culto, que es el primero y el segundo mandamiento. Lo curioso del caso es que en día sábado llevamos ese culto a nuestra iglesia en día sábado. Sí, y oramos en el templo y le pedimos a Jehová Dios que acepte ese culto. Y lo adornamos con los símbolos de ese culto navideño, adornamos el templo en día sábado. Qué ironía, mi amado. ¿No es lo mismo acaso lo que hizo Israel en la antigüedad? La iglesia en la antigüedad llevó al templo los ídolos paganos. Llevó al templo la simbología de Nimrod, de Baal. Sí, amado. ¿No te has puesto a reflexionar en este caso? El pecado de estos dirigentes de Israel no era como el pecado de un transgresor vulgar. Significa que los pecados de los dirigentes no son considerados por Jehová Dios como los pecados de un miembro regular. No, el pecado de los dirigentes el Señor lo considera mayor, porque sobre ellos pesa la responsabilidad de la salvación de los miembros. Se habían comprometido a enseñar un así dice Jehová y a manifestar estricta obediencia en su vida práctica. En vez de hacer esto, pervertían las escrituras, colocaban pesadas cargas sobre los hombres, estableciendo ceremonias forzosas en todos los asuntos de la vida. El pueblo vivía en una inquietud continua, pues no podía cumplir con los requisitos impuestos por los rabinos. Cuando vieron la imposibilidad de guardar los mandamientos hechos por los hombres, se tornaron descuidados respecto a los mandamientos de Dios. ¿Sabe, mi amado?
200 años antes que Cristo apareciese sobre este mundo, antes que el Verbo encarnara, los judíos, la iglesia judía, había aprendido la lección de no ir tras los ídolos, de no ser idólatras. Lo aprendieron en el cautiverio en Babilonia. Y por eso crearon 600 leyes adicionales a la de los 10 mandamientos para impedir que pudiesen violentar cualquiera de esos mandamientos. Entonces, esas leyes que ellos crearon adicionales se convirtieron en una carga sobre el pueblo, una carga asfixiante. Sí, y entonces el pueblo asfixiado, soportando ese yugo, decidió entonces obedecer las leyes de la carga y olvidarse de la ley de Dios. En nuestros días está sucediendo lo contrario. En nuestros días nos estamos olvidando de la ley de Dios, aunque decimos que la cumplimos. Nos estamos olvidando de la ley de Dios y estamos observando las leyes que son las cargas que nos llevan a la perdición. Qué ironía está sucediendo en la iglesia de Cristo. El Señor le había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña y que todas sus posesiones les habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Entonces ellos manejaban la propiedad de Dios en vez de ser Dios quien los manejara a ellos. Dios tenía que hacer la voluntad de ellos. ¿De quiénes ellos? De los dirigentes del pueblo. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiados a ellos para el adelanto de su obra. Su avaricia y ambición hacían que fuesen despreciados aún más por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. Un pueblo, una iglesia creada para que fuese luz, para que fuese bálsamo, para que fuese consuelo entre el mundo pagano, entonces fue despreciado por los paganos. Sí, y por eso a lo largo de la historia encontramos cómo esta iglesia ha sido perseguida, vejada, humillada. Sí, amados, porque esta iglesia se buscó ese trato de las naciones paganas, el desprecio de los paganos por su forma de actuar. Le quitaron la gloria a Dios para atribuírsela a sí mismo y lo que obtuvieron fue el desprecio del mundo. Solemne y sentidamente Cristo preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que fue desechada por los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces Cristo dijo: ya, suficiente, han colmado su copa de iniquidad. El reino será quitado de vosotros. Cristo le dijo a su iglesia en el pasado, a la iglesia que él había creado para que fuese luz,
a la niña de sus ojos, al desvelo de su ser, le dijo: el reino será quitado de vosotros, la unción será quitada de vosotros. Sí, ¿y qué más iba a hacer? Y será dado a gente que haga los frutos que Cristo quería o que Cristo quiere. Te pregunto, mi amado y amada, ¿es la iglesia nuestra la niña de los ojos de Cristo? Sí. ¿Es el objeto de su consideración y sus desvelos? Sí. Igualito que en el pueblo de Israel, la misma manera. Pero si Dios traspasó su gracia como iglesia del tiempo, la traspasó de ellos a otra gente, ¿qué le impedirá a Cristo traspasar ese privilegio de nosotros a otra gente? ¿Es que acaso en la profecía de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, ese privilegio no fue pasado de una iglesia a la otra hasta nuestro tiempo? Por supuesto, amado. Y hemos llegado a la Odisea. Nosotros somos la última iglesia del tiempo. La última etapa de la cristiandad. Estamos viviendo en esa etapa. Y en esta etapa, el Señor levantó una iglesia. El Israel moderno lo levantó para que fuese luz y no tinieblas, para que fuese bálsamo y no látigo, para que fuese la lumbrera de su gloria. Pero si en la Odisea el pueblo que dice ser el pueblo de Dios no cumple con su voluntad, Él quitará sus privilegios que colocó sobre nosotros y lo dará a otro pueblo. No nos caigamos a mentira. Observo por las redes cómo hay ministros defendiendo, impidiendo que haya un zarandeo dentro de la iglesia, oponiéndose al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien está zarandeando, y todavía lo niegan. No, Dios no está separando. Los que están separando son los disidentes. No, amado, quien está separando es el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver al final de este estudio. Mira cómo dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Hay ministros en las otras denominaciones que están pregonando la verdad. Las 28 creencias fundamentales las están predicando abiertamente y sin temor en otras denominaciones cristianas. ¿No será que el Espíritu Santo está traspasando el reino a otro pueblo? Pensemos en eso. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Sí, a estos líderes religiosos de la iglesia en la antigüedad, por no cumplir con el propósito de nuestro Dios, la viña les fue quitada. Y los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fue confiados a otros. Como le dijo Samuel a Saúl: el reino fue quitado de ti y dado a otro mejor que tú. Terrible. El reino fue quitado. El reino de Dios fue quitado y dado a otro mejor que tú. ¿De qué nos vanagloriamos? ¿De qué nos enorgullecemos? El Señor puede quitarnos el privilegio y pasarlo a otro mejor que nosotros. Hay un subtítulo en este libro que se llama La Iglesia de hoy día.
La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. ¿Cuáles son los resultados correspondientes? La gloria que Él anda buscando en todo el mundo, referente a que Él está llamando a todo el mundo a que haga pacto con Él. Y si la iglesia no cumple con ese cometido, por ejemplo y por predicación, los privilegios van a ser traspasados de nosotros a otros. Voy a volver a repetir ese párrafo. La parábola de la viña no solo se aplica a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hombres y mujeres arrebatados de las garras de Satanás para el reino de los cielos. Eso es lo que espera Cristo. Pero si nosotros no estamos haciendo por precepto y ejemplo lo que tenemos que hacer, esas almas no podrán ser arrebatadas de las garras de Satanás y se perderán. Y nosotros seremos los culpables. Y como culpables, hermanos, no entraremos a la tierra nueva. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. ¿Qué espera recibir Cristo adicional? Santidad y abnegación. Santidad, apartarse del mundo. Apartarse de los cultos idolátricos del mundo. En estos días se va a celebrar, o ya se comenzó a celebrar el Halloween, un culto satánico. Los hijos de los cristianos involucrados en esta fiesta satánica como ofrenda a Satanás. Los padres ofreciendo a sus hijos como ofrendas a Satanás. Los delincuentes secuestrando niños para sacrificarlos a Satanás, y nosotros estamos involucrados en esa terrible fiesta macabra. Vergüenza debería darnos llamarnos cristianos si estamos involucrados en eso. Sí. Y disfrazamos a nuestros hijos con símbolos satánicos. Sí. Dios nos ha llamado a ser santos. Santo significa apartado de toda iniquidad, apartado de los cultos satánicos, apartado de sus tradiciones, apartado de sus costumbres, porque debemos ser el pueblo que debe pregonar la verdad por precepto y ejemplo, para que haya frutos de vida para Cristo, para que hayan ciudadanos arrebatados de las garras de Satanás para el reino de los cielos. El Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Si nosotros estamos involucrados en los cultos de este mundo, el Espíritu Santo no está trabajando en nuestras vidas, amado. El Espíritu Santo no tiene ninguna relación con Satanás. Cristo no tiene ninguna relación con Satanás, con los cultos satánicos. No hay relación. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a participar de estos cultos idolátricos, el Espíritu Santo no va con nosotros, no está en nosotros. Nosotros también nos convertimos entonces en vasijas, pero poseídas por demonios. Sí, mi amado. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer del atractivo de la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. Ahora escucha esto. Los ángeles se unirán a nosotros en nuestro culto.
La alabanza y acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro culto sube al trono de la gracia como una ofrenda agradable, como una ofrenda dulce. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra alabanza subirá al trono de la gracia como una ofrenda sublime y dulce, amado. El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice, el que sacrifica alabanza me honrará. El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Salmo 50, 23. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Repito esto, cuando los hijos de Israel viajaban o peregrinaban por el desierto, ¿qué hacían? Alababan a Jehová Dios con himnos sagrados, no con cantos medio sagrados, no con cantos carismáticos, no con cantos contaminados con los ritmos de su tiempo, de los pueblos paganos. Eran cantos sagrados. ¿No debe ser esto de la misma manera en nuestros días? Fíjate cómo sigue diciendo. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Por eso es que los himnos y cantos espirituales sagrados hablan es de la bondad de Jehová, hablan del sacrificio de Cristo en la cruz, habla de la esperanza de los redimidos, habla de las promesas de Cristo, habla de la tierra nueva, habla de la segunda venida. Hablan de todo eso, pero los cantos carismáticos hablan es de un amor pasional. Sí, amados, los cantos carismáticos anteponen la gloria de Cristo a los sentimientos humanos, de tal manera que las letras de esos cantos pareciera que se estuviesen cantando a una mujer o a un hombre de un enamorado o de una enamorada. Eso es lo que parece. Adornados con algunos pincelazos del nombre de Cristo por aquí y por allá. Inmersa esa letra o esos poemas en ritmos de rock and roll. Y eso no solamente está en el remanente, eso está en todas las iglesias cristianas de nuestro tiempo. Sí, amado, debemos tener cuidado con estas cosas. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra y su salud en todas partes. Así debería ser también hoy. Nos sigue diciendo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Así debería ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Han de ser apartados de su falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Precepto y ejemplo, amado. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Así debería ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Y lo mismo que quería Jehová Dios en el tiempo pasado es lo mismo que Cristo desea en nuestro tiempo.
Eso está escrito en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahora quiero leerles un párrafo de la Review and Herald del 19 de marzo de 1895, que también puede estar en el libro Evento de los Últimos Días 92 en la página 177, párrafo 3. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación. ¿Qué es lo que debe haber en cada iglesia, en cada congregación? Un proceso de purificación. ¿Qué es purificación? Limpiar, desocupar, desinfectar, lavar. ¿De qué? ¿De qué vamos a purificar? ¿De qué vamos a lavar? De todo lo que sea un contaminante del mundo, de todo lo que sea idolatría, de todo lo que sea culto pagano. Limpiar nuestras iglesias, nuestros templos, nuestros hogares deben estar limpios de todo eso. Algunas veces vamos a algunos hogares y encontramos imágenes de la nueva era, imágenes, símbolos paganos. Es posible que muchos de nuestros hermanos desconozcan esto, pero ellos no son los culpables en todo sentido. Los culpables son los líderes, como dice la pluma inspirada, porque ellos, los líderes, no han enseñado a nuestros hermanos cuáles son esos símbolos paganos que no debemos usar, que no debemos utilizar, que no debemos vestir, que no debemos utilizar para adornar nuestros hogares, que no involucrarnos en los cultos paganos. Muchos de nuestros miembros, una gran cantidad de miembros a nivel mundial desconocen esto. ¿Por qué los líderes lo desconocen? Si es que lo desconocen. ¿Por qué no son alertados? Porque, hermanos míos, el Señor nos dice que de nuestras iglesias debe haber un proceso de purificación, de depuración. ¿Por qué? Porque hay un zarandeo. A través del zarandeo es que se realiza ese proceso. Mira, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Por qué tiene que haber un proceso de purificación y de zarandeo? Porque en nuestro medio hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Se hacen llamar cristianos, pero no honran a Dios. No están siendo tocados por la inspiración del Espíritu Santo. No están siendo transformados. Si lo fueron en algún tiempo, esa transformación quedó detenida por algún motivo personal. ¿Sí? Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 547 al 548. También puedes encontrar estos párrafos en el libro Evento de los Últimos Días 92, página 177, párrafo 4. Mis amados, el Señor tiene una viña y Él desea que su viña dé los frutos que se requieren o que Él requiere. Debemos trabajar en nuestra santificación. Debemos mantener nuestra viña, la viña que el Señor ha colocado en nuestras manos. Debemos conservarla en purificación, en santificación. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a nuestros hermanos a apartar de ellos cualquier inclinación hacia los cultos idolátricos, cualquier superficialidad hacia el mundo. Sí, y para ello están los púlpitos. Los púlpitos son los lugares
establecidos por nuestro Dios para que el pueblo sea arengado, para que el pueblo sea exhortado, para que el pueblo sea instruido, para que el pueblo sea sacudido. Los púlpitos no son para adormecer, ni para entretener, ni para divertir a la feligresía, porque la feligresía requiere santificación a fin de que cada uno de ellos entre por las puertas perlinas de la ciudad santa. Si alguno de ellos llega a perderse por causa nuestra, por no hacer la labor como labrador de la viña, su sangre caerá sobre nosotros. Mis amados, es tiempo de zarandeo. Cristo y el Espíritu Santo está zarandeando a su pueblo. Zarandeo significa división. La división entre el trigo y la cizaña. La división, utilizando el término actual, liberales y conservadores. Sí, amado. Superficiales y apasionados. Cristo y el Espíritu están separando el trigo del tamo. Procuremos estar dentro del trigo. Procuremos ser el grano y no el tamo. Te envío un gran abrazo. Vamos a orar, mi amado. Inclinemos nuestros rostros. Querido y amantísimo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Jehová en este momento. Señor, gracias te damos por tu paciencia. Gracias por alertarnos en esta parte final de la historia de este mundo, a fin de que podamos entrar a la patria celestial. Confírmanos en el pacto y reprende al enemigo a nuestro paso. Danos tu victoria, Señor Jesús. Concédenos la unción, Espíritu Consolador, para que podamos hacer la labor en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Gracias, Señor Jehová, por escucharnos y respondernos. En tu nombre bendito y amante Jesús, Dios nuestro, agradecemos estas bendiciones. Amén. Un abrazo, mi amado y amada. Firme y adelante.